El candente clavo sobre el que estaba sujeto Mourinho parecía que nos iba a soltar por mucho peso que tuviesen sus desastres. Pero la soberbia del técnico portugués ha quedado silenciada del todo tras recolectar la que ha sido la peor temporada de su carrera. Roman Abramovich ha pulsado el interruptor del cese. Y eso si mencionamos solo el tema deportivo, que como a bien le gusta a Mou, su show en la cornisa del campo ya empezaba a rozar la histeria. La crónica de esta historia de divorcio nos lleva a principios de agosto, donde en un inicio prematuro de la Premier, el vigente campeón Chelsea se dejaba sus primeros puntos en el bridge ante el Swansea y donde se descorchaba el primer lío con su staff. Le tocó a la doctora Eva Carneiro, que entró a atender a un doliente Hazard cuando, según palabras del propio Mourinho, no debería haberlo hecho. Sean, what was the I was problem very there? happy with my medical staff because you have to understand the game. Even if you are a kit man, a doctor or a secretary on the bench, you have to understand the game and you have to know that you have one player less. Segunda jornada de Premier y segundo tropiezo, esta vez ante un grande. La especialidad de Mou. 3-0 le endosó el City de Pellegrini, como era de costumbre en el portugués. La culpa y el resultado no fue ni suya ni justa. The second goal is completely out of the context, but it's our mistake. It's our mistake. So we were punished by our mistakes in the second and the third goal, and we couldn't capitalize on the good second half we did. Avanzamos hasta el siguiente partido en Fulham Road, donde volvían a volar los puntos. Segunda derrota en Premier en Stamford Bridge con Mou en el banquillo y volvía a meter caña a sus jugadores. We had again a couple of players that were not in the game, and when the team is not consistent in the way 10 players are on the pitch and all of them performing at a certain level, is difficult. I have good players, and if my players perform better today, probably we have a different result. I cannot say that I had 11 players at the same time performing. To be fair, the individual performance was far from good. When I made the third change, I realized that I needed the fourth. Otra jornada y otra derrota, y esta rutina nueva para Mourinho volvía a golpear su inmaculado ego. Esta vez era el Everton el que le superaba y ya le empezaban a cansar hasta las ruedas de prensa. Stones, but do you think that creates an extra dimension? Before the game, this is too long. I'm sorry, too long. De los pocos resultados con los que los aficionados del Chelsea pueden presumir de algo esta campaña es aquella victoria ya lejana al Arsenal por 2-0. Aquella victoria que fue protagonista de los medios al día siguiente entre el lío de Diego Costa con Koscielny y con Gabriel, la expulsión de Cazorla, el lío con Wenger. Entonces Mourinho sí que sonreía e incluso defendía la actitud de Diego Costa. El problema es que esa misma actitud que enorgulleció al portugués le costó 3 partidos de sanción al delantero. For me, fantastic performance. He played the game like the game has to be played, and so happy with him. A smile. Just smile. Zip. Nothing else. Y fue Wenger otra diana de sus dardos. Decidió hasta emplear las mismas frases que el entrenador francés con el fin de evitar que le sancionasen. It's just not acceptable. But he gets away with it because he plays well with the naivety of the referee, and I find that absolutely unacceptable. The referee was weak and naive. Big penalty. Entre medias, primer matchball, compromiso a vida o muerte ante el Stoke City, único partido, Copa de la Liga, tanda de penaltis y rueda de prensa tras la eliminación. General situation is fantastic. I have a day off tomorrow. Fantastic family. I can sleep well every night. I'm going to enjoy my day. Pasó un mes hasta que volvió a la palestra, ganó el Norwich 1-0 y como ya se dijo en Madrid, Hoy se ha visto que no es difícil, que es misión imposible. Es misión imposible. If you ask me the title, I would say impossible mission. Maybe Tom Cruise can do it. For us, it's complicated. y esa misión se confirmaba cuando los puestos de descenso se acercaban más que los de Europa. Pero derrotas como ante el Liverpool, Bournemouth o Leicester han colmado la paciencia tanto de aficionados Like Jose? No, I was confused. I think he must be going through the male version of the menopause or something. como de Abramovich, e incluso sus discursos ya comenzaban a cambiar. Había pasado de que su despido sería un error a directamente no querer ni hablar. I think this is a crucial moment in the history of this club.
Do you know why? Because if the club sacks me, they sack the best manager that this club had. And secondly, the message is again the message of bad results. The manager is guilty. One defeat after a fabulous start. The game just got away from you there. I have nothing to say. Nothing to say about the game at all? Nothing. I have nothing to say. Nothing to say about the Lucas decision that left him on the pitch? Nothing to say. I have nothing to say. The Costa clash? I have nothing to say. I'm so sorry, I have nothing to say. La Champions League es la única esperanza a la que se podía agarrar su herido honor, pero visto el rumbo cuesta abajo en el que están funcionando las cosas en el Chelsea, Abramovich ha debido pensar que lo mejor será que abandone el club. Fracaso deportivo, líos dentro del campo, en la banda e incluso cuando el árbitro pitaba el final. Mourinho se marcha, o mejor dicho, le empujan a la salida. Su próximo destino, porque Mou siempre tendrá un destino, pronto lo sabremos.